Palabra, hermano. Yo tengo algunas cosas que necesito yo que la palabra me limpie. Imagino que usted también, ¿verdad? Así que vamos a invitar a nuestro pastor para que, como él es el encargado de ministrar la palabra, pues que el Señor nos hable de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que anhelar, que la palabra sea de acuerdo a su voluntad y a su propósito para nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra viva y eficaz que día a día pones en nosotros, Padre, que nos recuerda del valor de tu palabra, de la eternidad de tu palabra, del poder de tu palabra, que nos transforma nuestra mente, nuestros corazones y que aumenta la fe. Creer en ti, Señor, que tú eres nuestro Salvador y que tu palabra nos va a guiar, nos va a alumbrar, como dice tu palabra, nos alumbra. Esa palabra, Señor, que al necio, Señor, no lo haces que se pierda, Señor, sino que siga delante de ti en tu camino. Sí, Señor. Ayúdanos esta mañana, Padre, a poder recibir con alegría, Jesús, con humildad tu palabra y también bendice a nuestro pastor. Úsalo de acuerdo a tu voluntad. Dale la gracia, el denuedo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Esta mañana, como normalmente lo hacemos el primer domingo de cada mes, ¿verdad? Vamos a celebrar la Cena del Señor. Y vamos a, como dije el mes pasado, vamos a estar compartiendo los primeros domingos, hablando un poquito más enfocado en lo que es la Cena del Señor. Y ese es nuestro tema esta mañana. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Qué es la Cena del Señor? Y al hacer y respondernos esa pregunta a través del sermón, vamos a explorar, dijéramos, a profundizar en el significado, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de la Cena del Señor? Y vamos a leer del versículo 23 al 31, 23 al 31 de primera carta a los Corintios, capítulo 11. Leemos juntos, hermanos. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿verdad? El apóstol Pablo hablándole a los corintios, él ya les había enseñado acerca de cómo debía de celebrarse la Cena del Señor. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, como lo vamos a hacer esta mañana, ¿verdad? Dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Precisamente por eso vamos a estar hablando durante este año. Los primeros domingos vamos a hablar más de todo lo que implica la Cena del Señor, para poderlo hacer de una manera digna, ¿verdad? De poderlo hacer de la mejor manera posible cuando la tomamos y participamos de ella. Versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues, dice, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mes pasado hablamos, hermanos, del aspecto legal, ¿verdad? El aspecto legal de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Y hoy vamos a hablar, hermanos, del significado. ¿Qué es la Cena del Señor? Pablo nos habla, menciona dos aspectos que son las dos cosas que quiero que veamos esta mañana. En el versículo 24, 25 y 26, si ustedes vuelven a su Biblia. Y él dice dos cosas aquí que debemos hacer siempre cuando tomamos el pan, cuando bebemos la copa, cuando celebramos juntos, ¿verdad? Porque la Cena del Señor es una celebración corporativa, es una celebración cuando la iglesia se reúne, ¿verdad? Esa es la manera en que debemos celebrar la Cena del Señor en congregados, como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo. Pero él dice dos cosas aquí que son los dos puntos que creo que nos puede ayudar a analizar y a explorar, dijéramos, a profundizar en el significado de la Cena del Señor. En el versículo 24 y al final del 25, él dice que cada vez que Jesús dijo que cada vez que comieran este pan y esta copa, que es lo que vamos a hacer hoy, dice que lo hiciéramos ¿para qué, hermanos? ¿O haciendo qué? Dice, haciendo memoria de mí, haciendo memoria de Jesús. Entonces, en primer lugar, la Santa Cena, hermanos, es un memorial, ¿verdad? Es un memorial la Santa Cena. ¿Es un memorial de quién, hermanos? De Jesús, ¿verdad? Es un memorial de Jesús. La Cena del Señor, número uno, es un memorial de Jesús. O sea, es una acción personal, interna, íntima, ¿verdad? Del corazón, de la mente de una persona. Es un memorial, número uno. Y número dos, en el versículo 26, dice Pablo que cada vez que comemos el pan y bebemos esta copa, dice que estamos haciendo otra cosa. ¿Qué estamos haciendo? Dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que podemos decir que en segundo lugar la Santa Cena, primero es un memorial, pero en segundo lugar la Santa Cena es un anuncio. Cuando cada vez que la iglesia se reúne y toma el pan y toma la copa, estamos predicando, estamos anunciando y estamos divulgando. Podría ser una traducción más precisa, es una divulgación, es una enseñanza, es un evangelio, es un anuncio, lo que estamos haciendo cuando tomamos la Cena del Señor. Amén. Entonces, son las dos cosas que vamos a ver. Número uno, que la Cena del Señor es un memorial. Es hacer memoria de algo relacionado con Él. Hermanos, traer a la memoria, ¿verdad? Solamente el que ha vivido algo puede traer a la memoria ese acontecimiento o esa situación, ¿verdad? Yo no puedo recordar algo que no he vivido, ¿verdad? No puedo recordar algo que no he experimentado, que no ha sido una vivencia por la que no he pasado. Por eso el hacer memoria es algo muy personal, íntimo, y algo que solo pueden hacer aquellos que han pasado o han vivido esa situación. A veces, ¿verdad? Hacer memoria de algo no es muy saludable, ¿no es cierto? A veces recordar cosas hasta puede ser traumático, ¿verdad? Hay personas que cuando recuerdan cosas malas, cosas que les hicieron, cosas que les pasaron, entonces nos afecta negativamente, dijéramos. Pero obviamente que Jesús, hermanos,
al querer que estuviéramos haciendo este memorial, estuviéramos recordando estas cosas acerca de Él, obviamente que Él sabía y Él sabe de que al hacer memoria de estas cosas relacionadas con Él, eso nos va a hacer un bien, nos va a hacer un provecho, y por eso Él quiere que no se nos olviden, que las estemos recordando continuamente. Amén. Él quiere que recordemos estas cosas de Él porque nos va a hacer bien, nos va a hacer provecho, y es importante que no lo olvidemos. De hecho, la iglesia debe de centrarse por eso en el Evangelio. La iglesia de Jesucristo, cada iglesia local del Señor Jesucristo, deberíamos centrarnos en el Evangelio, en su Evangelio, en el Evangelio de Jesús. Él quiere que estemos recordando su Evangelio, lo más esencial de su enseñanza, de lo que Él ha hecho y hizo por nosotros. Entonces debemos recordar estas cosas acerca de Él. Ahora, lo que vamos a recordar, lo que recordamos en la Santa Cena, son las cosas relacionadas directamente con los símbolos, ¿verdad?, que ocupamos, el pan y el vino. Entonces podríamos hablar mucho, vamos a mencionar algunas cosas del pan y del vino en este momento, pero lo central de lo que Él quiere que recordemos de Él es aquello que está conectado con el pan y el vino, que son los símbolos visibles, son los símbolos tangibles, son los símbolos que no solamente los vemos, los agarramos, los tomamos con nuestras manos, sino que nos los comemos. Es una experiencia completa, dijéramos, de todos nuestros sentidos. Cuando tomamos el pan, cuando tomamos la copa, lo vemos, ¿verdad? Lo olemos, ¿verdad? Que olemos, a no ser que andemos tapados de la nariz, pero olemos el pan, olemos el vino y lo saboreamos, lo comemos. Porque Jesús quiere que sea una experiencia, un recordatorio completo de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él es para nosotros, de lo que Él representa para usted y para mí. Entonces el pan, hermanos, nos habla en primer lugar, o sea, nos habla de su sacrificio. El pan nos habla de su cuerpo, ¿verdad? El pan representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico de Él, pero pudiéramos decir también su cuerpo místico, la que es la iglesia universal. Pero el pan, hermano, nos recuerda, en primer lugar, lo primerito que nos recuerda el pan es que Dios se humanizó, que Dios se hizo hombre como usted y como yo. Que Jesús se hizo hombre, que Dios se encarnó en la persona de Jesús. El pan, al tomar el pan, lo primero que debemos tener presente es que Dios se hizo hombre, que el Dios invisible, el eterno, el inmortal, el que ningún ojo ha visto ni puede ver, el que llena y lo llena todo y en todo, el creador de todas las cosas, el infinito, el que habita en luz inmarcesible, que habita y que lo llena todo y en todo, ese Dios se hizo hombre, se encarnó, y el pan nos recuerda la encarnación de Dios en Jesús, y se encarnó para poder llevar a cabo la obra de redención. Para poder morir, Él tenía que hacerse semejante a nosotros, y para que ese sacrificio, esa muerte tuviera significado para nosotros, Él tenía que hacerse semejante a nosotros, para entonces Él podernos representar, para Él poderse presentar en nuestro lugar, en nuestro juicio, para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Él tenía que ser semejante a nosotros en todas las cosas, y Él se hizo carne, se hizo hombre. Mire, vamos a ir poniendo ahí en la pantalla los
pero vamos a leer Juan capítulo 6, vamos a leer aquí versículo 31. Estos versículos que ya nos dan una gran idea, una buena idea de lo que estoy diciendo. Jesús dice aquí en Juan, Evangelio de Juan 6:31, nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Eso era un anuncio. El maná que Israel comió en el desierto, eso era una prefiguración, era un anuncio, era un aviso. El versículo 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, cuando tomamos el pan en la Santa Cena, estamos simbólicamente comiendo a Jesús, como Él le dijo a sus discípulos, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Eso le dijo a sus discípulos. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Algunos dice el Evangelio que dejaron de seguir a Jesús porque dijeron, uy, este Jesús es caníbal, ¿verdad? Este Jesús quiere que bebamos su sangre, uy, está raro esta enseñanza. Pero Jesús hablaba de lo que estamos hablando esta mañana, del simbolismo, de lo que simboliza comer su carne y beber su sangre. Y en otras palabras, como dice aquí en el versículo 35, cuando comemos el pan, hermanos, lo que estamos diciendo es que creemos en Él, que nuestra fe está puesta en Él. Eso simboliza cuando comemos el pan, estamos diciendo que nosotros creemos en Jesús. Amén. El que no come el pan está diciendo no cree en Jesús. Pero el que come el pan está diciendo que su fe está ¿en quién? En Jesús. El pan, si vamos a Hebreos capítulo 10, hermanos, el pan simboliza su cuerpo que fue la ofrenda. El cuerpo de Jesús, hermanos, fue la ofrenda por nuestros pecados, fue la ofrenda que nosotros debíamos de dar y que es la ofrenda de su cuerpo en nuestro lugar, es el sacrificio, representa el sacrificio vicario. Acuérdese que en el antiguo pacto, según la ley de Moisés, habían diferentes tipos de ofrenda y habían ofrendas de harina, ¿verdad? Presentaban tortas, hacían con la harina tortas y eran parte de las ofrendas que se ofrecían a Dios. Y todo eso anunciaba y simbolizaba aquel verdadero sacrificio que iba a quitar los pecados del mundo, aquel verdadero sacrificio que iba a Dios aceptar para el perdón de nuestros pecados. Mire, Hebreos capítulo 10, versículo 9 hasta el 14 leemos y dice, diciendo luego, está hablando del Mesías, y dice que dijo, he aquí que vengo, oh Dios, hablando de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, quita todo lo primero, quiere decir todo lo relacionado con la ley, todos los rituales, las ofrendas, todos los tipos de ofrendas que habían según el antiguo pacto. Versículo 10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo
de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, nosotros, usted y yo, los que creemos en Él, dice, somos santificados, o sea, somos apartados, somos limpiados. Dice, esa ofrenda que fue hecha una vez y para siempre, dice, no había necesidad de que se presentara varias veces porque esta era una ofrenda perfecta que satisfacía las demandas de la santidad y de la justicia de Dios. Versículo 11, y ciertamente dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando de todos los sacrificios, de las ovejitas, de las ofrendas líquidas, de las ofrendas de harina, etcétera, que se ofrecían los sacerdotes en el judaísmo, en el Antiguo Testamento. Dice, todas esas ofrendas no podían quitar los pecados. Y lo mismo hoy, hermanos. La gente quiere quitar sus pecados ofreciéndole cosas a Dios, haciéndoles promesas a Dios, ofreciéndoles diferentes tipos de sacrificios, penitencia. Pero es como que estuviéramos todavía en el Antiguo Testamento ofreciendo ofrendas de pan, ofrendas de animales y todas estas cosas, queriendo purificar nuestros pecados con ese tipo de ofrendas. Pero dice él aquí, todas esas ofrendas no podían quitar los pecados, amén. No podían. Entonces por eso es vano todos los sacrificios o todas las ofrendas que la gente puede ofrecerle a Dios a través de cualquier tipo de religión o cualquier tipo de culto. Ofrecerle a Dios cosas para que recibir el perdón, la limpieza. Dice, todas esas ofrendas no podían, pero la ofrenda del cuerpo de Cristo, versículo 12, pero Cristo dice, habiendo ofrecido ¿cuántas veces? Una vez, dice, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, o sea, su cuerpo, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo, hermanos, ¿cómo es usted a los ojos de Dios, hermano, en Cristo? ¿Cómo es usted, hermano? Perfecta. Aunque le digan, no, es que vos tenés un montón de defectos. ¿A cuánto le han dicho eso o les dicen? A mí me dicen a veces. Que vos sos muy defectuoso. Tenés esto, mira estos defectos, esto. No les crea esas voces. Porque usted ha sido hecho perfecto en Cristo. Así hemos sido hechos perfectos por el sacrificio del cuerpo de Cristo. Dice, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, cuando tomamos el pan, lo que estamos diciendo, hermanos, es que no tenemos que agregar nada, ningún sacrificio, ninguna obra más. Que esa es nuestra fe, ese es nuestro evangelio, de que Cristo, mediante su ofrenda de su cuerpo, nos santificó y nos hizo aptos, como dice Pedro, para participar de su herencia con los santos en luz. O sea, si usted ha creído, si yo he creído, si Él nos incluyó en su ofrenda como parte de su pueblo, entonces si yo muero hoy, por eso el ladrón le dijo a Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ya estaba hecho perfecto a los ojos de la demanda de Dios por el pecado. ¿Por qué? Porque Él era perfecto en sí mismo, no. Porque la perfección de Cristo nos ha sido aplicada por medio de la fe. Entonces yo sé que a veces nos sentimos mal porque las cosas no nos salen, porque nos critican, porque fallamos y porque esto, por lo otro. Pero cuando tomamos la Santa Cena, estamos recordando
debemos recordar que usted no tiene que agregar nada. No tiene que servir para irse al cielo, hermano. Tenemos que servir al Señor por otras razones, no para salvarnos. Tenemos que hacer bien nuestro servicio, no para ganarnos el cielo, sino por otras razones. Que Él nos salvó para eso y por eso no nos ha llevado para que hagamos su obra, hermano. Por eso estamos vivos todavía. Amén, hermanos. Entonces, y el vino, símbolo de su sangre, el sello del nuevo pacto. Hermanos, el vino simboliza su sangre, todos sabemos eso. Y la sangre, dice la Escritura, y dicen los médicos también, ¿verdad? Que la vida del cuerpo está ¿en dónde, hermanos? En la sangre. La vida del cuerpo está en la sangre. La vida está en la sangre. Entonces, por eso es que dice la Escritura, el Apocalipsis dice, al que nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Miren Hebreos capítulo 9, versículo 11, vamos a leer estos versículos. Hebreos 9, 11 dice, pero estando ya presente Cristo, ya está presente Cristo, ya vino, ya estuvo encarnado en medio de nosotros. Es un hecho histórico, realizado, comprobado por los testigos y etcétera, etcétera. Dice el primogénito de los muertos. No, perdón, estando presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Es decir, no de esta creación, está hablando del cielo ahí. El verdadero tabernáculo no era el de Moisés, no era el templo de Salomón, después el templo de Herodes, no es este templo ni ningún otro, por muy bonitos que sean. Está hablando del templo de Dios, la creación misma, el escenario en el cual Dios se ha manifestado, se ha revelado a nosotros a través de las cosas creadas. Porque Él se creó para darse a conocer, para revelarse. El escenario, ese es su templo. Dice, ese templo está hablando, versículo 12. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o sea, al cielo. Jesús se hizo hombre, se encarnó, murió, resucitó y después fue alzado a los cielos y entró a la presencia del Padre, de Dios, el lugar verdadero, lugar santísimo, la presencia del Dios eterno. Dice, habiendo obtenido eterna redención, o sea, nos liberó para siempre de la condenación eterna, del pecado y de las consecuencias de este. ¿Por qué? Dice versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y todos los animales santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Y entonces cuando tomamos la copa, estamos diciendo de la misma manera que la sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados y que ahora tenemos herencia eterna en los cielos, que vamos para el cielo, que estamos en sus manos y que Él y su sacrificio y su sangre es nuestra confianza, que Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Amén. Entonces su sangre nos recuerda todos sus padecimientos, todos sus dolores, todo lo que Él, la vergüenza, la humillación y todo lo que Él sufrió. Hermano, su cuerpo perfecto, sin pecado que fue ofrecido. Pero cada orificio, ¿verdad? Los hoyos
en las palmas de sus manos donde fueron metidos esos clavos para que Él fuera colgado de la cruz. La corona que perforó su cráneo y cada herida en su rostro, la inflamación que tuvo en su rostro. Él no solo sudó sangre en el Getsemaní, ¿verdad? Porque se reventaron las venas de la cara con la tensión que él estaba viviendo y diciendo: si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por último la lanza que atravesó su costado, de donde salió agua, dice la Escritura. Todos los agujeros que nos hablan de todo su dolor y sus padecimientos, de la humillación, de toda la vergüenza que Él sufrió, los golpes, las bofetadas, le arrancaron la barba. O sea, ¿qué no le hicieron al Señor? Todo eso. Sí. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, acuérdense. Acuérdense todo lo que yo sufrí. Acuérdense de que eso lo hice para el perdón de sus pecados y que no tienen que agregar absolutamente nada a eso. Que eso fue una vez y para siempre, que es suficiente, que no necesitan agregar algo más, como enseñan todas las religiones, para ganarse el cielo, ¿verdad? Tienen que hacer esto otro. No, nada más. Recuérdense eso. Y por eso Él dijo que lo hiciéramos constantemente, periódicamente, porque la tendencia, mientras estemos en este cuerpo de muerte, nuestra tendencia y nuestra mentalidad, por el pecado que aún todavía mora en nosotros, el remanente del pecado que hay en nosotros, debido a eso, nuestra tendencia es estar queriendo agregar algo, imponiéndole normas a la gente y imponiéndole situaciones a la gente para que se gane el cielo, para que nos ganemos el cielo. Pero Él dice: hagan esto en memoria de mí, cuando tomen el pan y el vino. Pero lo segundo, hermanos, dice que cuando tomamos el pan y el vino, estamos haciendo un anuncio. Catangelo es la palabra, y divulgar. Estamos divulgando, estamos proclamando públicamente. Por eso la Santa Cena, hermano, es una celebración pública a los ojos de todos. Amén. La Santa Cena no es una celebración individual, no, es una celebración pública a través de la cual estamos anunciando. ¿Qué anunciamos, hermanos? Dice: anunciáis la muerte del Señor. O sea, una muerte injusta. Como dice 1 de Pedro 3:18. También Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Anunciamos la muerte de Jesús, y que la muerte de Jesús fue una muerte injusta, que Él murió injustamente, que Él era inocente, pero estamos anunciando que nosotros éramos culpables, que nosotros habíamos pecado, que nosotros habíamos transgredido las leyes, las normas de Dios, pero que por eso Él tuvo que morir, que por eso Él tuvo que pagar, y Él lo hizo en nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Estamos anunciándole a los que aún no han creído. De hecho, si usted está aquí esta mañana, si alguien está viendo este video por las redes sociales, y usted no ha creído, usted no ha confesado sus pecados, no ha pedido perdón por sus pecados al Señor, no ha pedido que Él lo limpie con su sangre, no se ha bautizado como testimonio público de su fe, entonces para usted es este anuncio, para usted que está aquí y para aquel que no ha creído, aquel que va a oír este mensaje. Cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos anunciando
que Él murió, que era necesario que Él pagara, que era necesario para que podamos ir al cielo, que un justo pagara por los injustos, y que ese fue Jesús de Nazaret, Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, que era necesaria la muerte de un justo para que nosotros podamos ir al cielo, que sus obras, en otras palabras, no son válidas ni suficientes, pero que en esa muerte hubo una victoria, que esa muerte no terminó en dolor. Si fue dolorosa y fue un día oscuro, todo se nubló, dice la Escritura. Pero ese día no terminó en dolor y oscuridad, sino que fue la victoria sobre la muerte, sobre los poderes del mal y sobre los poderes del mundo. Que ese día, la muerte de Jesús, nos habla de la victoria de Jesús. Por eso dice la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, le dijo Pablo a los colosenses que ahí Jesús despojó a los principados y a las potestades, los despojó y triunfó públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario. La Escritura dice que si los príncipes de este mundo, Herodes, los líderes religiosos y todos aquellos que gobernaban el mundo en aquellos días hubieran sabido lo que estaban haciendo, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero cuando Él fue crucificado, el justo murió, el inocente pagó por los culpables. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, no estamos en la fe, no somos parte de la iglesia porque hemos vivido una vida santa. Al contrario, estamos aquí y hemos venido y acudido a Jesús. ¿Por qué? Porque se nos ha anunciado que solamente en su muerte hay vida, que en su muerte hay triunfo y victoria. Entonces estamos, al anunciar su muerte, estamos anunciando la gracia de Dios. Amén. Estamos anunciando la gracia de Dios, que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. Si no hubiéramos pecado, no hubiera habido necesidad que Él muriera. Pero porque habíamos pecado era necesario que se pagara por nuestro pecado. Y por eso Dios, en su plan eterno, Él, como dicen algunos, en el consejo de la eternidad, en el plan de redención, se acordó de que el Hijo de Dios iba a hacerse hombre como nosotros, que iba a morir en nuestro lugar, que iba a pagar por nosotros. Y al anunciar a aquellos que aún no han creído, anunciamos su muerte. Estamos anunciando su gracia, que solo en Él hay salvación, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y que la fe no es nuestra, sino que es un don de Dios, que la salvación es un regalo del cielo, que la salvación nunca se merece ni nunca podemos comprarla, sino que la salvación la recibimos gratuitamente por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor. Que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ninguna virgen, ningún otro profeta, no hay otro camino que lleve a Dios, que solo hay un camino que lleva a Dios, y ese se llama Jesucristo. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Él. Al anunciar la muerte del justo y del santo, estamos diciendo que no hay otra forma, no hay otra mediación posible. Solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. No hay otra manera de ser salvos.
ninguna penitencia, ningún sacrificio, ninguna buena obra. La gente engañada por el diablo todavía sigue pensando que cuando llegue al cielo Dios se va a compadecer porque va a decir, pero hice cosas buenas. Pero Señor, yo hice más cosas buenas que cosas malas. Deberías de recibirme, ¿verdad? Dice, la Escritura dice que si están solo una coma de la ley de Dios hemos fallado, la hemos fallado toda. Si un solo mandamiento hemos fallado, lo hemos fallado los 10 mandamientos, hemos fallado todo, pero la verdad que no hemos fallado en una coma ni en una tilde de la ley de Dios, sino que la hemos regado, como dicen los muchachos. No metimos con delicadeza la puntita del pie, lo metimos todo, hermano, nos enlodamos todo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, habíamos pecado. Estábamos condenados por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, por nuestras ideas. Pero Dios sacrificó a su propio Hijo para que en Él podamos recibir salvación. Y Él dice, van a comerse este pan y van a beber esta copa para que no se les olvide cómo es que ustedes son salvos y cómo es que ustedes van a ser salvos. Y que eso lo anuncien a los que aún no han creído, que no hay otro camino, que no hay otra manera de ir al cielo, que solo en Jesucristo, que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y al anunciar su muerte, hermano, dice hasta que Él venga, dice el versículo 27. Al anunciar su muerte, estamos anunciando también de que Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó y que un día retornará, Él regresará y regresará en gloria. Todo ojo le verá. Y los que no hayan creído se lamentarán y ese lamento cruzará por toda la eternidad. Pero dice el Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Cree en tu corazón, confiesa con tu boca que Él es el Señor y recibirás salvación gratuitamente. Cuando anunciamos su muerte, estamos anunciando también su regreso triunfal. La Biblia nos enseña, y Jesús dijo que el reino de los cielos es como un rey que quiso hacer una fiesta de bodas, ¿verdad? Para su hijo. Y llenó la casa para la celebración. Y por eso dice el Apocalipsis, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria porque la hora ha llegado, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pero al anunciar su regreso, hermanos, también estamos diciendo que debemos prepararnos para el encuentro. Usted está preparado, estamos preparados cada uno de los que estamos aquí. Usted que está viendo este mensaje está preparado para encontrarse con su Dios. Todos un día nos vamos a encontrar con Él, en la muerte o cuando Él regrese. El profeta Amós dijo, prepárate, le dijo a Israel, para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Era una advertencia porque habían pecado. Y le dice, no creas que va a pasar desapercibido. Dios viene a tu encuentro. Y al anunciar su muerte, al anunciar que Él viene de regreso, estamos diciéndole, ¿estás listo? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? Cuando te encuentres con tu Dios, te vas a encontrar como alguien que ha sido reconciliado o que todavía está en enemistad con Dios, porque así dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios, que estábamos enemistados con Dios. La gente dice, no, yo no tengo ningún problema con Dios y yo amo a Dios, dice la gente.
anda en sus fechorías, pero la gente dice, yo amo a Dios, yo no tengo ningún problema con Dios. No, el problema es que Dios tiene un problema contigo. Dios tiene un problema contigo. Si no has venido a aquel que es el único que puede limpiar, como ya dijimos, tus pecados y limpiarte y purificarte y santificarte y reconciliarte con Dios. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él y nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación y por eso estamos anunciando, reconcíliate con Dios, mira lo que Dios ha hecho, nos ha dado a su Hijo y esta copa y este pan en nuestras manos nos recuerda y te anunciamos que solo hay uno en el cual hay salvación. Eso estamos anunciando, reconcíliate, reconciliaos con Dios. Concluyendo esta mañana, hermanos, como ya leímos en el pasaje, la Santa Cena es un momento de reflexión profunda, es un momento de reflexión para todos, para los creyentes y para los no creyentes. Para los creyentes, que somos la mayoría que estamos aquí, ¿verdad? Para los creyentes, ¿cómo debemos hacer esa reflexión? Usted dice, yo he creído en el Señor Jesucristo. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo va usted ahorita a hacer esa reflexión, ese examen antes de tomar el pan y el vino? ¿Cómo debemos hacerlo? Haciendo memoria. Haciendo memoria, vamos a hacer esa reflexión. Los creyentes debemos hacer la reflexión haciendo memoria de Él, de lo que Él ha hecho, de las cosas que hemos dicho ya, ¿verdad? Entonces, de quién Él es, de lo que Él ha hecho. Y entonces, en ese espejo de quién es Jesús y de su obra por nosotros, de su sacrificio, etcétera, etcétera, en ese espejo nos vamos a ver. Y usted debe de preguntarse si usted entiende bien, qué tan profundamente entiende esto. Si usted qué tanto discierne esto, pues. Porque Juan dice, nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Usted le responde a Dios, ¿qué tanto usted ha entendido? Usted ha visto cuánto Él le ha amado, lo que Él ha hecho por usted. Entonces usted, en base a ese entendimiento, usted le responde, pero alguien que no le responde mucho, ¿qué será, hermano? No ha entendido mucho, ¿verdad? Si no le responde a alguien mucho, alguien que dice, yo soy cristiano, voy a la iglesia, ya se bautizó, etcétera, 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 pero no sé, como que, o va a la iglesia ya de vez en cuando, y así, pues, como dicen, camagüe elote, ¿cómo es? Algo así dice el dicho, hermano. Gallo, gallina, ¿será, no será? ¿Cómo es la cosa? Pues, yo tengo mis dudas, dicen a veces la gente, ¿verdad? Si este será o no será. Porque no se le ve, pues, una respuesta. Entonces, vamos al recordar, vernos en el espejo de su obra, de su amor, de su entrega por nosotros, nos da esos símbolos físicos para que ayudarnos a la memoria y entonces examinar cómo nosotros estamos respondiéndole a Él en cada área de nuestra vida y así tomar el pan y beber la copa. Pero en segundo lugar, si usted está aquí esta mañana y usted honestamente dice, yo no he creído, no me ha bautizado, me gusta ir a veces a la iglesia, es bonito, los hermanos son cariñosos. Más ahí en la Oasis, como lo quieren a uno, dicen la gente, ¿verdad? Cómo nos abrazan ahí, qué amables son los hermanos y nosotros nos sentimos felices, ¿verdad? Que diga así, que en la Oasis somos amables y todo eso. Pero no ha creído, no se ha bautizado, no ha creído. Entonces, para usted es el anuncio. ¿Cómo va a hacer usted la reflexión?
recibiendo el llamado, el anuncio, la invitación, respondiendo ante la invitación de salvación en el nombre de Jesús. Que Dios lo está llamando a usted a través de ese anuncio a la reconciliación, a estar en paz con Él, a aceptar su evangelio, a venir y correr a Él para el perdón de sus pecados mediante la fe en el único sacrificio que simboliza este pan y esta copa. Gracias, hermano. Esta copa y este pan, ¿verdad? Simbolizan el sacrificio de Cristo Jesús, su entrega. Y lo que dijo el profeta Isaías: venid, dijo, pronto, venid pronto, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid pronto, dice el Señor. Vengan. Por eso el anuncio, para que usted venga y corra, no se entretenga más. No lo deje para mañana. Ay, el otro domingo voy a venir otra vez. No, si usted está aquí, no se ha bautizado, no ha creído en el Señor, no ha dado testimonio de su fe en el Señor, antes de orar por estos elementos, vamos a orar por usted. Si hay alguien aquí esta mañana que no le ha entregado su corazón a Jesús, que no lo ha puesto a Él como su único y suficiente Salvador, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ningún profeta, ninguna virgen, ninguna religión, nada ni nadie puede darle salvación según la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesús. Venga hoy, venga, corra, dígale: Señor, sálvame, perdona mis pecados. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, que no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero Señor, yo vengo a ti para que tú me perdones, para que tú me recibas, para que vengas a mi vida, Señor, y me laves me laves con tu sangre. Yo creo que tú entregaste tu cuerpo, entregaste tu vida por mí, Señor, en la cruz del Calvario, ahí en el monte Calvario, que tú moriste por mí, Señor. Yo creo eso. Perdóname. Dígale: perdóname, Señor, perdóname, sálvame, hazme una nueva persona. Gracias, Señor. Si usted hizo esa oración, cuando los hermanos pasen, dígale: yo acabo de orar, yo le he pedido perdón al Señor por mis pecados. Padre, gracias por este pan y esta copa que nos recuerdan tu cuerpo y tu sangre. Oh Señor, qué maravilloso saber que nuestra salvación no depende de nuestro cumplimiento, de nuestros méritos, sino de tu cumplimiento y de tu mérito, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos esta mañana que todo depende de ti, Señor. Pero, Señor, queremos corresponderte. Queremos corresponder, Señor, a ese amor tuyo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos pasar, hermanos. El monte Calvario estaba una cruz
emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Una vez más, en el monte. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús llevará. Sí, Señor. Aunque el mundo desprecie porque en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré a Jesús, Siempre. Aleluya. en sus triunfos mi gloria será. Un día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Aleluya. Oh, Y algún día, Señor. en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, sí, Señor. Oh, Padre. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por sacrificar a tu Hijo. Tú lo mataste en la cruz por manos de inicuos, por manos de malvadas
pero tú lo sacrificaste en la cruz para que Jesús viniera a ser nuestra eterna salvación. Tú lo mataste en la cruz para que los cielos, las puertas del cielo se pudieran abrir para nosotros. Oh, esta mañana, Señor, hoy yo te pido, Padre, oh, aviva nuestra fe. Oh, aviva nuestra fe, Señor. Que nuestra fe, Señor, se arraigue, se afinque en tu cruz. Oh, en todo aquello que simboliza este pan y esta copa, Señor, que tenemos en nuestras manos. Gracias por permitirnos recordar a través de este pan y de esta copa que estamos seguros en ti, Señor. Que no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Quién condenará si tú eres el que moriste, Señor? Gracias, Señor, por este pan que, como tú dijiste, que cada vez que lo comiéramos haciendo memoria de ti. Vamos a comer el pan, hermano. De la misma manera, la noche que Él fue entregado, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Cada vez que la beban, bébanla haciendo memoria de mí. Vamos a beber, hermano. Aleluya. Casi nos ponemos de pie, hermanos, y terminamos diciéndole: mi Cristo, mi Rey. Aleluya. Imparables promesas me das. Nadie, toda mi vida
vida, Señor. Las maravillas de tu amor. De fuerza y poder. Todo mi ser. Cante al Señor. Montes caerán y el mar rugirá. Imparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. ¡Aleluya! Amén, amén. Gloria a Dios. El Señor, hermano, nos bendiga a cada uno, nos lleve con gozo, con alegría